veggies from Mexico. Mexico's best produce. Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar del día de hoy, en el que vamos a aprender un poquito más sobre qué es lo que hay que hacer después de una auditoría de certificación de Primus GPS. Pues el día de hoy tenemos la presencia de la ingeniera Edith Ramírez, quien actualmente se desempeña como gerente de Primus GPS en Primus Auditing Ops México. Es ingeniera en alimentos, enfocada en calidad alimentaria del sector primario, por más de 7 años de experiencia como auditora en Primus GFS. Es auditora interna del sistema FSSC 22000 y auditor líder en ISO 9000-2015. Tercero especialista en sistema de reducción de riesgos de contaminación de Senacica. Asesora en esquemas de responsabilidad social como SMETA, en la Product Safety Rule y en controles preventivos de FISMA. Pues con esta trayectoria, de seguro vamos a tener mucha retroalimentación aquí con la ingeniera Edith. Muchas gracias, Edith, por acompañarnos y adelante. Hola, buenos días a todos. Pues me presento otra vez, mi nombre es Edith. Bienvenidos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundo. Bien, ahí confirmando se ve la pantalla completa, ¿correcto? Sí, se mira bien. Ok, súper, gracias. Bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la presentación. Primero que nada, el descargo de responsabilidad. El material presentado en esta reunión es solamente una guía. Esto quiere decir que de ninguna manera reemplaza leyes o referencias regulatorias aplicables para el tipo de operación con el que cuenten ustedes. No debe considerarse como algún tipo de precepto legal. Es simplemente una referencia, una orientación para pues poder cumplir con sus procesos de esquemas de certificación, específicamente para Primus GFS. El material no es limitativo. Esto quiere decir que va a detallar requerimientos mínimos, va a hacer una orientación, como les comentaba hace un momento, para que ustedes puedan utilizarlo para sus auditorías. Sin embargo, esto no es ahora sí que el material, sino uno de los materiales que pueden utilizar como referencia, ¿sí? Estas comentarios, preguntas o referencias, ahora sí que son como para mantenimiento de interés para la inocuidad, como a manera de referencia, así como les comentábamos. Y bueno, pues Primus Auditing Operations no acepta ninguna responsabilidad por la aplicación de este material. Es simplemente referencia para que ustedes puedan obtener más información y respaldar cualquier decisión o cualquier evidencia que ustedes quieran mostrar en sus auditorías. Bien, como por ahí comentaron, el chat está abierto. Si por ahí yo pierdo de vista el chat y no respondo la pregunta, por ahí alguien va a estar apoyándome para responderlas, pero siéntanse libres de escribir cualquier pregunta en cualquier momento para que la podamos revisar, ¿sí? La idea es que, pues ahora sí que en la medida de lo posible aterricemos esto que estamos presentando en las diapositivas en las dudas que ustedes tengan o en el tipo de sistema que ustedes manejen. Bien, entonces como comentaron al principio, posterior a unas auditorías, es una probabilidad alta que tengamos por ahí algún área de mejora que debamos de respaldar o sustentar. Entonces, comentarles, hay mucho más que unas auditorías que una puntuación final. Más adelante lo vamos a ver, pero como ya sabemos, a partir de este año el esquema de Primus GFS ya nos pide acciones correctivas solventadas de manera obligatoria. Esto quiere decir que ya no es posible sacar un 90% de cumplimiento y dejar, digamos, 15 acciones correctivas pendientes para el siguiente año y poder obtener nuestra certificación, ¿sí? Va a ser más allá de la calificación. De hecho, pues ahora sí que la calificación mínima promedio es más o menos como del 94. Antes, como sabemos, era del 90. Ahorita en promedio, así a grandes rasgos, es más o menos como del 94 debido a esto, a que las acciones correctivas ya es forzoso que se cierren por lo menos de manera parcial, y esto, pues, como ya vamos viendo, nos va empujando a precisamente la mejora continua. Bien.
¿Por qué sucedió este cambio? ¿Por qué tenemos ahora la, entre comillas, obligación de subir acciones correctivas que se acepten por lo menos de manera parcial? Bueno, pues este es un requisito de GFSI. Como sabemos, Primus GFS está bajo el benchmarking de GFSI. Esto quiere decir que forma parte de una iniciativa global en la que se somete, digamos, a revisión diferentes esquemas para asegurarnos de cumplir con diferentes requisitos regulatorios o requisitos de los clientes con los que estemos trabajando. Otros esquemas que estén dentro de GFSI, Global Gap, FSS 22000, SQF, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente el requisito, como les decía, es asegurarnos de esta mejora continua. Como sabemos, por poner un ejemplo en la parte de Global Gap, sabemos que todas las mayores tienen que estar solventadas y cerradas para poder obtener nuestro certificado y un 95% de cumplimiento para las menores, ¿cierto? Entonces, digamos que es el cambio para acercarnos a ese mismo cumplimiento o ese mismo objetivo que tiene Global Gap, pero en versión Primus GFS, cerrar todas las acciones correctivas, perdón, es decir, tratar todas las deficiencias como si fueran preguntas esenciales y cumplir con el requisito de cerrar cualquier área de mejora. Bien, ok, entonces, como decíamos, es hacer énfasis en los requisitos de GFSI para acciones correctivas. A partir del 11 de abril, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, nos piden que todas las acciones correctivas sean por lo menos parcialmente aceptadas. Ahorita también vamos a revisar a qué se refiere con por lo menos parcialmente aceptadas. Como les decía hace un momento, la idea es pues ir orientando o ir empujando poco a poco a las organizaciones a mantener una mejora continua que sea medible y comprobable. Si, por ejemplo, el año pasado sacamos un 90% de cumplimiento, como bien decía hace un momento, sin cerrar acciones correctivas, pues ahora sí que lo que se espera en este año es precisamente aumentar esa calificación como un efecto secundario, digamos, de cerrar o solventar estas acciones correctivas que hayan quedado pendientes. Esto, en esencia, viene de que hay varias deficiencias o varias acciones correctivas que se quedaban a través del tiempo o históricamente pendientes, ¿no? El uso de equipos de ATP, que a lo mejor por tema de presupuesto no se podía cerrar y a través de los años nos íbamos quedando con esa deficiencia rezagada. Bueno, pues ahora es precisamente el objetivo, ¿no? En la medida de lo posible irnos encaminando a implementar mejoras que nos aseguren, uno, la certificación y dos, la mejora continua que espera GFSI. Bien, igual por ahí creo que hay algunos comentarios en el chat. Son de buenos días. Ok. De acuerdo. Bien, entonces como les comentaba, a partir del 11 de abril entró en vigor el apéndice número 3 de Primus GFS. Igual ahorita también les voy a mostrar en la plataforma o en la página en donde podemos encontrar esta información y guías de referencia que también son públicas. Básicamente, como les decía, lo que nos dice el apéndice 3 es que todas las deficiencias deben de cerrarse por lo menos de manera parcial. Es decir, si nosotros tenemos un no cumplimiento, bueno, empezando por ahí, ¿verdad? Son las escalas, digamos, de evaluación para las preguntas con puntaje, son cumplimiento total, es decir, que no hay deficiencia, deficiencia menor, es decir, que hay algunos casos, digamos, aislados de deficiencias en registros, en verificaciones, etcétera, en frecuencias de monitoreos, etcétera. Vamos a decir que tenemos una operación que funciona 12 meses al año y solamente presentan análisis microbiológicos que deben de ser mensuales, suponiendo que esa fuera la frecuencia de lo que estamos revisando, que solamente se tengan 9 o 10 análisis que falten de 2 o 3 meses. Ahí, por ejemplo, podría ser una deficiencia menor porque son casos aislados de no cumplimiento de una frecuencia. Si fuera una deficiencia mayor, pues ahí ya sería algo más repetitivo. Supongamos que nada más tengamos la mitad, que tengamos 5 o 6 análisis de los últimos 12 meses cuando, digamos que por requisito o por historial de la empresa o por reglamento interno, debamos de tener por lo menos estos 12 meses analizados o muestreados. Y por último, un no cumplimiento, es decir, no tener evidencia de cumplimiento de este requisito. Digamos que en este caso sería no tener ni un solo análisis o a lo mejor tener un análisis que no haya tenido ningún seguimiento, es decir, que falten los otros 11, ¿sí? Entonces, bueno, este sería uno de los ejemplos de las escalas de no cumplimiento para las preguntas que tienen puntaje.
teniendo un no cumplimiento, tendríamos que cambiar por lo menos forzosamente a deficiencia mayor, es decir, nos van a regresar la parcialidad de los puntos sin irnos a lo mejor directamente al cumplimiento, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué existe esta apertura, entre comillas, o por qué se espera que por lo menos sea parcial, ¿sí? Si tuviéramos una deficiencia mayor, tendríamos que cambiarla por lo menos a deficiencia menor. Si podemos cambiarlo a cumplimiento total, es decir, cerrar la acción correctiva completamente, pues qué mejor. Sin embargo, como les decía hace un momento, vamos a ver cuáles son las características o si por tema de historial no vamos a poder cerrarlo durante la fase de acciones correctivas, cambiarlo por lo menos a deficiencia menor. Y la última, las deficiencias menores, esas sí tienen la expectativa de que se cambien a cumplimiento total. Ahí no hay apertura a que una deficiencia menor se quede como deficiencia menor y podamos continuar con nuestro proceso de certificación. ¿Sí? No sé si por ahí mi explicación quedó claro, si alguien tiene duda o preguntas en este sentido. Ok, parece que no. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva y posterior a esta, por ahí en algunos momentos voy a estar cambiándoles la pantalla para mostrarles la plataforma del esquema. Bien, acciones correctivas y planes de acciones correctivas. Ay, perdón, un segundo. Sí, parece que me había brincado una diapositiva, una disculpa. Bien, entonces posterior a la auditoría tuvimos algunas deficiencias, áreas de mejora y durante los siguientes 30 días tenemos disponible en la plataforma subir esta evidencia. Entonces vamos a continuar con el ejemplo de los análisis microbiológicos. Yo tengo un punto de lavado recirculado en nuestra operación de empaque y internamente en mis procedimientos establecí que mensualmente tengo que monitorear la calidad del agua, la calidad microbiológica del agua durante mi proceso o durante mi temporada, que son los 12 meses del año. Bien, a lo mejor, como les decía, solamente tuvimos 5 resultados microbiológicos y los otros no se estuvieron haciendo y nos lo dejan como observación. Bien, ¿qué espera el auditor que tenga una acción correctiva que subamos a la plataforma? Primero, la determinación de la causa raíz. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva a qué se refiere una determinación de causa raíz. Posterior a eso, nos va a pedir que tengamos correcciones o acciones de mitigación o alguna acción de contención, también se le llega a llamar, del problema de inmediato. Por ejemplo, en este caso, revisar si a lo mejor hay algún documento que no esté actualizado en nuestro calendario de análisis microbiológicos. A lo mejor en una parte del procedimiento decimos, lo vamos a hacer mensual, pero en el calendario de muestreo microbiológico no lo tenemos mensual, sino bimestral, ¿no? Que hay una inconsistencia en la información. Podría ser una de esas las causas. Entonces, una acción de contención o de mitigación podría ser en ese momento actualizar el calendario y reprogramar con el laboratorio el muestreo de estos análisis de forma mensual. Bien, también si hay algún producto que se pudo haber visto involucrado en algún problema de inocuidad debido a esta deficiencia o a esta desviación, también se espera que la acción de contención o de mitigación identifique el producto y lo segregue o lo descarte dependiendo del tipo de situación, ¿no? Bien, acciones preventivas para prevenir la recurrencia, pues también podría ser que una acción preventiva, a manera de ejemplo con lo que estamos viendo ahorita, pudiera ser confirmar si hay algún otro error o inconsistencia en nuestros procedimientos, que a lo mejor haya otras superficies a muestrear en análisis microbiológico, en cuartos fríos, en superficies de contacto, en bandas de transporte o de elevadores de los equipos, etcétera, que quizás también tengamos en el procedimiento con una frecuencia y en el calendario la tengamos con una distinta, o que pudiera ser que también no lo tengamos contemplado, ¿no? Entonces, ahora sí que abrir un poquito más el panorama de la acción correctiva y revisar, o de la acción de contención, mejor dicho, y revisar en dónde más podríamos estar teniendo esta inconsistencia o este error, forma parte de nuestro plan de acciones correctivas como una acción preventiva, ver hacia dónde más se pudo haber expandido o hacia dónde más puede estar presente este detalle o este problema. Bien, y aunado a eso, pues la evidencia, que igual por ahí si en el chat nos quieren apoyar con ejemplos de lo que ustedes hayan adjuntado en sus formatos o en la plataforma como evidencia de acción correctiva, pues se los vamos a agradecer, ¿no? Como para enriquecer un poquito más el ejercicio. Aquí en la diapositiva tenemos ejemplos de, pues,
Actualización de documentos, actualización de registros, registros de capacitación, si a lo mejor es porque el personal desconocía que tenía que hacerlo mensualmente, que en el procedimiento sí estaba, pero que en la práctica no se hacía porque se desconocía. Fotografías, correcto, Luis Eduardo, así es. Del antes y del después pueden ser fotografías, pueden ser fotos hasta de la misma capacitación, que a veces suelen suceder que nos lo suben a la plataforma de manera de respaldar lo que se hizo. Eso también es un buen ejemplo. Que sean fotos legibles. ¿A qué creen ustedes que se refieran fotos legibles? Yo les puedo dar un ejemplo, que sean claras y que sea evidente el cambio, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos hablando que había tarimas que estaban pegadas a la pared y ponemos una foto en donde no se alcanza a ver la distancia que separamos entre la pared y la tarima, pues difícilmente vamos a poder tener una evidencia fotográfica del cambio, ¿no? Entonces, exacto, que sean claras, que no estén borrosas y que muestren lo hecho, ¿verdad? No nada más tomar una foto de la pared y de la tarima, sino en este caso, utilizando ese ejemplo, confirmar la distancia que se está dejando entre ambas superficies. Y que sean objetivas, correcto, Ernesto. Así es, muy bien. Ok, bien, entonces básicamente las evidencias son demostrar que estas acciones correctivas han sido implementadas. También se pueden mandar scans de la actualización de estos registros, de estos documentos, cartas garantía, etcétera, ¿verdad? Bien, muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí, duda o comentario. Ok, creo que parece que no. Bien. Ahora vamos a un punto que yo creo que esa definición o esas palabras las utilizamos mucho y rara vez nos sentamos a revisar qué significa eso, o al menos creo que eso nos sucede como auditados, que es un análisis de causa raíz. A lo mejor si yo les pregunto qué es un análisis de causa raíz, ustedes me pueden decir pues el diagrama de pescado, que también se llama Ishikawa, lluvia de ideas, los 5 porqués, etcétera, ¿verdad? Pero si nos vamos ahora sí que a la raíz de esta definición, ¿qué podríamos decir que significa un análisis de causa raíz? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el sentido de utilizar una herramienta de estas? Bueno, aquí lo tenemos en la diapositiva. La causa raíz se define como un factor que ha causado una no conformidad y que debe eliminarse de manera permanente mediante la mejora del proceso. Ahí me parece muy importante recalcar la palabra permanente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a regresar al dato que les daba del espacio entre la tarima y la pared. Ok, mandamos la foto de que ya lo separamos. ¿De qué otra forma podríamos asegurarnos de que ese cambio de mantener siempre ese perímetro de pared con tarimas sea de forma permanente? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que no se vuelva a repetir? Por acá nos dice Luis Eduardo, determinar la o las causas que generan una desviación, correcto, y las acciones correctivas. Metodología para determinar el problema y atacarlo de la mejor manera, correcto, César, así es. Excelente, Silvia, así es, capacitación a quien está realizando el acomodo, implementar la verificación con una bitácora, exacto, Gladys, un preoperacional, un monitoreo de las operaciones durante el proceso, etcétera. Implementar la señalética, correcto, así es, Alejandra, poner a lo mejor unas marcas con una separación de los 46 centímetros, normalmente me ha tocado ver en operaciones que tienen una línea amarilla en todo el perímetro de la operación para tener por ahí la referencia, ¿verdad? Ayudas visuales, excelente, Norma. Así es, una delimitación física y el cambiar el proceso. Excelentes observaciones. Bien, entonces esos serían ejemplos de cómo podemos asegurarnos de que sea de forma permanente esta corrección o esta solución. Un bloqueo y capacitación, bitácora de verificación. Así es. Bien, entonces con este ejemplo ya vamos identificando qué es una causa raíz. ¿Cuál es el factor del por qué a lo mejor no podemos de manera permanente mantener esta buena práctica? Hablando de la distancia entre tarimas y paredes, puede ser porque no tenemos una referencia visual, porque no tenemos al personal capacitado, porque no tenemos un checklist o una verificación para asegurarnos visualmente de que eso se está llevando a cabo diariamente. Por acá pregunta Norma, una muy buena pregunta, valga la redundancia. ¿Ese espacio del que estamos hablando debe ser de 46 centímetros mínimo o puede cambiarse esa distancia? La guía nos dice que la referencia son 46 centímetros, sin embargo, si nosotros podemos demostrar
que si hay una distancia menor, pero que podemos visualmente, que permite esa distancia visualmente hacer la inspección del sitio para confirmar o asegurar la limpieza, puede ser suficiente o puede ser aceptable. No es que los auditores vayamos a ir con una regla para asegurarnos que siempre son 46 centímetros, es una referencia. Si a lo mejor tenemos 40 centímetros, pero alcanzamos a ver la orilla o los puntos, digamos, de difícil acceso, con eso puede ser suficiente. Bien, gracias por la pregunta. Ok, entonces ya vamos identificando que tiene que ser de forma permanente y en eso también es en lo que va encaminado este nuevo requisito de GFSI, asegurarnos de que estas deficiencias no reincidan y reincidan y reincidan a través del tiempo con las auditorías. Bien, por acá nos pregunta Alejandro, si por alguna razón la estructura del mismo empaque impidiera revisar bien esa limpieza, ¿qué aplicaría ahí? Muy buena pregunta. ¿Qué podría aplicar ahí? ¿Qué dicen los demás compañeros? Iluminación, un análisis de riesgos, definir si a lo mejor ese punto en donde están almacenando el material es el mejor punto en la instalación para almacenar tarimas, si es que la misma estructura no permite el espacio, ¿cierto? Eso es lo que se me viene a la mente. Seguramente hay más comentarios o más respuestas, pero eso es lo que de momento a mí se me viene a la mente. Bien. Este análisis de causa-raíz se define como un término colectivo, como bien decíamos, amplia gama de herramientas, enfoques, técnicas, como comentaban allá arriba, análisis de causa-raíz por los 5 porqués, de Ishikawa, etcétera, ¿no? Pueden ser distintas. Aquí lo más interesante de esta diapositiva, al menos desde mi punto de vista, es que nos dice algunos enfoques del análisis de causa-raíz están más orientados a la identificación de las verdaderas causas que otros enfoques o otras herramientas. Algunas técnicas son más generales para la resolución de problemas y otras sí van directo a la causa raíz. Entonces, en los ejemplos que estamos poniendo de lluvia de ideas, de los 5 porqués, diagrama de Ishikawa, de esos 3 que vamos a utilizar ahorita de ejemplo, ¿cuáles creen que serían los más aterrizados para llegar directamente a la causa raíz? Ishikawa, dice Luis Eduardo, correcto. Porque quizás ese es uno, bueno, al menos desde mi punto de vista, es uno de los métodos del diagrama de pescado, ajá. Exacto, depende del problema, pero desde mi punto de vista el de Ishikawa sería el más, se me fue la palabra, una disculpa, el más complejo o el que abarcaría, digamos, más aristas o más perspectivas, el que estaría un poquito más completo. Porque los 5 porqués, desde mi punto de vista, podemos llegar también a la causa raíz, sin embargo, sería quizás de una manera un poco más superficial. No significa que no sea una buena técnica o que no vaya a ser aceptable, sino que, exacto, como dice Norma, puede haber problemas que sí requieran una evaluación más profunda o más compleja y otras que a lo mejor con los 5 porqués vamos a llegar pues nos faltó la capacitación de el supervisor de inocuidad para recordarle la distancia de los perímetros o recordarle la frecuencia de los análisis microbiológicos. Exacto. Entonces sí va a depender del problema y hay algunos que si son más complejos, los vamos a poder atacar de manera más compleja o más completa con herramientas o elementos como Ishikawa. Así es. Bien, no sé si haya dudas o preguntas hasta aquí. Ok, parece que no. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Como les decía, por ahí voy a estar cambiando la pantalla para presentarles herramientas o elementos que son públicos que les puedan ayudar para la resolución de sus acciones correctivas. Por ahí comentamos que vamos a poderles compartir la presentación. Hay algunas diapositivas que a lo mejor esas no les van a llegar en la presentación que les enviamos, sin embargo, las que son, digamos, para acceder a los recursos públicos, sin problema les van a llegar por correo. Por ahí ya lo conversamos con los organizadores del curso. Bien, entonces, por ejemplo, esta es una de las diapositivas que les vamos a compartir en PDF y como vemos aquí tiene hipervínculo, es decir, del mouse se cambia a una manita. Esto quiere decir que le podemos dar clic y nos va a mandar a un recurso. Antes de darle clic, voy a leer por acá lo que nos comentan en el chat. Si desean la presentación, hay que solicitarla al correo audits01@vegisfrommexico o mexico.com. Bien, ok, entonces análisis de causa raíz, le podemos dar clic aquí.
Voy a cambiarles la pantalla un momento. Bien, ahí seguimos viendo la pantalla, ¿cierto? Digo, aparece un documento que no es la presentación, pero sí se alcanza a ver. Ok, de acuerdo. Gracias. Bien, pues ahora sí que básicamente es lo mismo que ya habíamos conversado, ¿verdad? Nos da una definición de qué es un análisis de causa-raíz, definiciones como la mejora continua que conversábamos hace un momento, que es la evaluación de desarrollo de acciones implementadas para aumentar la capacidad de cumplir con los requerimientos, mantener siempre pues una escala o una medición en la que siempre estemos en mejora constante y no quedarnos siempre ahora sí que en el mismo grado de cumplimiento. Factor contribuyente, ¿sí? ¿De dónde podría estar viniendo esta acción correctiva o esta desviación, dependiendo de la situación? Corrección, acción correctiva, acción preventiva, que también ya las vimos hace un momento en la diapositiva anterior. Causa raíz también. Aquí lo interesante es que nos da una referencia de los pasos que hay que seguir para definir una acción correctiva, ¿sí? Bien, primero identificar un equipo que lleve a cabo el análisis de causa raíz. ¿Ustedes tienen en sus organizaciones un equipo ya, digamos, preestablecido para hacer evaluaciones para definir causa raíz? Yo sé que por allá en el módulo 1 les piden un requisito que va muy encaminado, ¿no? Pero adelante, creo que Leonel levantó la mano, adelante. No sé si tiene activado que pueda utilizar su micrófono, pero sí, sí, adelante. Se lo van a activar en un momento. Ah, ok, súper. Así es, Alejandro. Comité de Inocuidad o el mismo de HACCP. Así es. Leonel, activa tu micrófono para que puedas hablar. O tal vez se equivocó y levantó la mano O por a lo acá. mejor fue error. Ujú. Ok. Continúa. Bueno, sí. Ah, ya nos puso por acá en el chat. Equipo de inocuidad, HACCP. Bien. Igual, como comentaban, ya está activo el micrófono si quieres utilizarlo, Leonel. Adelante. Ok. Bien, exacto. Entonces, básicamente ya el esquema ya nos va dirigiendo a tener el equipo en su medida para este tipo de ejercicios. Después nos pide que describamos el problema, evento o no conformidad. Podemos utilizar el mismo ejemplo de la distancia entre paredes y tarimas, o si quieren ustedes brindar algún ejemplo en el chat, lo podemos utilizar también. Bien, después de esto nos dice confirmar la secuencia de eventos incluyendo cuándo sucedió y cuándo fue descubierto. En este caso, si siguiéramos con el ejemplo de las tarimas, ¿cuándo sucedió? Pues cuando acomodaron la tarima demasiado cerca de la pared, ¿verdad? ¿Y cuándo fue descubierto? ¿Cuándo pudo haber sido descubierto una situación de estas, desde su experiencia? Durante la auditoría, en una auditoría interna, en una revisión preoperacional, ¿en qué momento podría ser más probable que se descubra esta deficiencia? Durante un preoperacional, nos dice Julio. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Darnos cuenta antes de iniciar con el día. Así es. Bien. Reunir los datos asociados al problema, evento o no conformidad, incluyendo productos o procesos involucrados. Entonces, en este caso sería revisar qué registros están involucrados. En este caso podría ser un preoperacional, las auditorías internas, las capacitaciones del personal que hace las maniobras con las tarimas, etcétera. Identificar la razón subyacente del problema o no conformidad, que es en donde tendremos que por ahí utilizar ciertas herramientas. Aquí nos vuelve a hacer mención de los 5 porqués, los diagramas de espinas de pescado, modelo de Ishikawa, que también es el sinónimo, análisis de árbol de fallas, etcétera, ¿no? Ahí tanto el esquema como esta guía de referencia lo deja abierto para que nosotros decidamos qué metodología o qué herramienta es más útil para el tipo de deficiencia que tenemos. Como bien comentaba, me parece que Norma, hace un momento, dependiendo de la deficiencia o dependiendo de la desviación, pues va a ser más conveniente o más aplicable una herramienta que otra. No significa que no podamos utilizar cualquiera, sino que a lo mejor alguna va a ser un poquito más aterrizada o más ideal para el tipo de
de acción correctiva que tengamos por ahí presente. Nos dice por acá establecer un plan de acción propuesto, por ejemplo, actualizar los procedimientos de operación, mejoras en el sistema de control, como el preoperacional que comentaba Julio, entrenamiento adicional, etcétera, ¿no? O nueva tecnología, de lo que estábamos poniendo de ejemplo hace un momento, ¿cuál podría ser una nueva tecnología, entre comillas? Digo, a lo mejor no suena tecnología como la mejor definición, pero que pudiera ser una buena herramienta o seguimiento. Por ahí lo habían comentado en el chat. La señalética podría ser, ¿cierto? Que a lo mejor haya una línea ya marcada en el suelo, en todo el perímetro de la operación para tener la referencia de cuál sería esta distancia que tendremos. Ajá, o bloqueos. Así es. Señaliza, ajá. Topes también dice Norma, correcto. Sí, especialmente si utiliza montacargas, ¿no? Ahí creo que las líneas podrían ser difícilmente visibles o útiles y a lo mejor sí los topes en algunos puntos como en los cuartos fríos serían ideales. Así es, muy bien. Bien, implementar el plan de acción como siguiente paso y monitorear y verificar que realmente esta solución que pusimos es, como decíamos en la diapositiva anterior, permanente, que no va a ser algo que sigan reincidiendo y reincidiendo y que en la siguiente auditoría nos lo van a volver a observar. Bien, entonces aquí viene un ejemplo de los 5 porqués, muy sencillo. Puede ser que en este caso regresando al ejemplo de no cumplir con las frecuencias de los análisis microbiológicos, ¿por qué no se cumplía? Pues podría ser porque a lo mejor el personal no sabía, porque no llegó al laboratorio y se nos pasó volverlo a citar para que viniera a tomar las muestras. Pueden ser distintas razones, ¿cierto? Pero ya de ahí, si lo vamos desglosando, es muy probable o hay una alta probabilidad de que lleguemos a la causa raíz de que sea quizás porque se nos olvidó o porque no lo teníamos en cuenta que era parte de nuestros requisitos de nuestro sistema de inocuidad. Falta de programación, nos dice Manuel, exacto, así es, también puede ser que no lo tengamos presente y que a lo mejor digamos, chin, ya estamos a 1 de septiembre y tenía que haber hecho los análisis de agosto y ya se acabó agosto, ¿no? Que nos demos cuenta posterior al momento en el que debimos haber actuado. Bien, ok. Otro ejemplo, como decíamos, el de Ishikawa o diagrama de pescado. Normalmente podemos presentarlo así, podemos tener nuestro procedimiento de acciones correctivas. Son 6 rubros a analizar. En este caso, revisando el tema de los perímetros con las tarimas, o de nuevo, si ustedes tienen algún ejemplo que quieran utilizar para hacer un ejercicio de estos así platicado, también lo podemos utilizar. Bien, entonces, bueno, mientras por ahí si alguien pone un ejemplo, vamos a seguir con el de las tarimas. El medio ambiente no tendría mucho que ver como un posible causante. Las personas sí, si no están capacitadas, si no están conscientes de la importancia de seguir el reglamento en su trabajo. Procedimientos, pues que a lo mejor no haya un procedimiento establecido o una política en la cual estemos o que estemos utilizando para reforzar esta práctica con el personal. La organización, si a lo mejor en el organigrama no hay alguien responsable de estar haciendo estos preoperacionales que comentaban previamente. Materiales, pues que a lo mejor no tengamos esa señalética, esas guías visuales, esos topes o bloqueos que comentaban hace unos momentos. Esa también podría ser otra causa raíz por la cual, aunque el personal esté capacitado o enterado, sigamos teniendo una reincidencia en esta situación. Y equipo, pues podría ser parte de lo mismo, ¿no? Que no tengamos un tope en este caso, digo, no es un equipo como tal, ¿no? Pero que no tengamos una herramienta para asegurarnos de que haya, como lo dice bien su nombre, un tope y evitar que las tarimas estén en contacto con la pared o demasiado cerca de la pared. ¿Sí hace sentido lo que estamos viendo en este ejercicio? ¿Sí queda claro? Por acá nos dice Salvador, manual de procedimientos sin aterrizar en piso. Ok, de acuerdo. Bien. Ok. Entonces, por acá nos dice que tengamos, ¿no? Aquí podemos poner de cuáles raíces, digamos, viene el problema y en conclusión si tenemos una causa raíz o dos. Ok,
Bien, si tenemos varias causas raíz, pues tendríamos que hacer un procedimiento para atacar ya sea todas juntas o en individual, dependiendo de cómo sea el caso, ¿no? En este caso, regresándonos a este ejemplo, pues sería quizás la capacitación del personal y la parte de la señalética encargársela a mantenimiento o al área que pueda encargarse de dar seguimiento. Entonces podrían ser ahora sí que dos causales, ¿no? Que están haciendo el mismo problema, ¿no? Que no se respete en este caso el perímetro. Aquí puede haber que haya, esto me parece muy interesante retomarlo o tocar el tema, aquí puede ser que haya causas raíces que sean, entre comillas, muy complejas. Muy complejas como, por ejemplo, como lo dice aquí, falta de personal o pues que hubo un error que no nos dimos cuenta previamente, ¿no? Entonces, enfocándonos en esta que me parece muy interesante, si fuera en este caso por falta de personal, pues, ¿qué podría pasar, no? Si a lo mejor en 30 días de acciones correctivas no podemos hacer una contratación de una plantilla completa de una cuadrilla de sanitización, por poner un ejemplo, pues, ¿qué podríamos hacer, cierto? Hay veces que sí nos damos cuenta que es una situación más compleja de lo que podemos abarcar en los siguientes 30 días. Bien, entonces es en donde tendremos que por ahí continuar con hacer una evaluación de riesgos, que es lo que vamos a revisar ahorita en la presentación. Aquí no lo voy a poner en modo presentación otra vez porque le voy a dar clic otra vez. Aquí en este caso, hay un segundo, sí lo tengo que poner en modo presentación. Listo. Análisis de riesgos de BPAs. Les voy a mostrar por acá la pantalla. Para evaluar, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, oye, pues nos falta personal, no tenemos la cantidad de personas que necesitamos para hacer la cuadrilla sí, la cuadrilla de sanitización y de limpieza para empezar todos los días con un equipo limpio, por poner un ejemplo, que eso sería grave e importante, ¿cierto? Pero en 30 días, por más grave e importante que sea, a lo mejor no vamos a poder solventarlo al 100%. ¿Cómo le hacemos si tenemos una deficiencia mayor y en definitiva no vamos a poder llegar al cumplimiento total? Porque nos va a retomar o nos va a requerir más de 30 días. Ok, entonces aquí podemos hacer una evaluación de riesgos y decir, ok, ¿qué es lo de mayor significancia y cuáles son los controles que sí están a nuestro alcance para asegurarnos de disminuir este peligro en la medida de lo posible? Me voy a ir un poquito más abajo para mostrarles una tablita primero. Esta ahorita la vamos a retomar, no la voy a explicar con mucha profundidad en este momento, nada más quisiera que la fueran viendo a manera de referencia o de ejemplo. Tenemos ejemplos tanto de campo como de instalaciones. Voy a también abrir la parte de instalaciones. Entonces, igual vienen las mismas definiciones, los pasos para hacer una evaluación de riesgos, viene una referencia de cómo evaluar los riesgos, una tablita un poquito más descriptiva y por último, el ejemplo. ¿Sí? De nuevo, aquí no me voy a meter muy a profundidad de momento, vamos a regresar a esto, nada más para que lo vayan teniendo en mente. ¿Se les hace conocido este documento? ¿Lo han visto alguna vez utilizado en sus auditorías? Paso del proceso, peligro potencial, probabilidad, severidad, si es un riesgo significativo, es decir, alto. ¿Lo han visto alguna vez en alguno de los módulos? Uh-huh. ¿En dónde lo han visto? Uh-huh. ¿En dónde tenemos preguntas con evaluaciones de peligros? En HACCP, así es. Que en realidad ya lo tenemos en todos los módulos, ¿verdad? Pero precisamente en HACCP es en donde es más conocido o más utilizado. Controles preventivos también, así es. Y ahorita haciendo referencia a lo que comentaba, creo que era Leonel. Sí, Leonel. Evaluaciones de riesgos, ¿en dónde más se las han pedido? ¿En campo les han pedido evaluaciones de riesgos? Sí, ¿verdad? Así es, hasta en cuadrilla de cosecha. En invernadero también nos piden. Correcto.
¿sí? Entonces, ahora sí que esta herramienta ya entre comillas, la extrapolamos a utilizarse en otros módulos para precisamente identificar qué controles están fallando o pueden mejorar para asegurarnos de que, ok, en 30 días no puedo tener la plantilla de la cuadrilla de sanitización, pero puedo estar haciendo un aumento en limpiezas superficiales durante el proceso con la gente que sí tengo. Ujú. Digo, es un ejemplo, ¿no? O identificar qué otros controles podemos tener, estar haciendo algún muestreo de superficies, liberación por ATP más constante, etcétera, ¿no? Son ideas que se me vienen a la mente, pero seguramente hay más posibles soluciones o posibles respuestas. Por acá nos comenta Ernesto, es en general, pero muy bueno, correcto, porque nos da ahora sí que un panorama un poquito más amplio de qué podemos implementar y también cuál sería el riesgo o el problema de no implementarlo, ¿sí? Por ahí les comentaba a unos auditados que tuve recientemente que estuve en un curso muy interesante de monitoreo ambiental y me gustó mucho una de las frases que dijo uno de los ponentes que dice, es mejor y más fácil justificar lo que sí estás haciendo que lo que no estás haciendo. Entonces, en este caso, si hacemos una evaluación de riesgos y nos arroja aquí, por ejemplo, que tenemos que estar haciendo un monitoreo del desinfectante constantemente, es mejor justificar y documentar cómo sí estamos haciendo esa verificación o esa sí, verificación del desinfectante constantemente a justificar que no lo estábamos haciendo porque pensábamos que no era un peligro. ¿Sí me explico? ¿Sí hace sentido el ejemplo? Entonces es mejor decir, lo estoy haciendo, a lo mejor hay cosas que le puedo agregar a mi control, a mis prácticas, pero puedo decirte que lo estoy intentando de esta forma, decir, no, pues yo pensé que no era un problema y mejor lo dejamos así. Sí, es más fácil demostrar justificar lo que sí estamos haciendo que justificar algo que omitimos completamente como responsables de producir alimentos inocuos. Bien, ok, voy a regresar a la presentación un momento. Y también por ahí viene el recurso de formatos de acciones correctivas. Aquí también no me voy a detener mucho porque estoy segura de que todos ya tienen sus propios ejemplos y sus propios formatos. Sin embargo, por ahí Azul amablemente nos hace llegar estas referencias o estos elementos pues como ayudas para complementar cualquier situación que tengamos como área de mejora en nuestra operación. Entonces, este está en inglés, pero también está el formato en español si ustedes lo quieren descargar. Ya después de este ejemplo les voy a mostrar en la plataforma dónde están y cómo descargarlos. Entonces, bien, pues básicamente nos habla de ponerle fecha, responsable, descripción de la no conformidad, como bien decíamos, cuándo fue detectada, si fue detectada en una auditoría de tercera parte, si fue en una auditoría interna, si fue durante un preoperacional, porque eso también nos va a ayudar a identificar qué tendencias estamos teniendo, ¿no? Si nos estamos esperando hasta la auditoría de tercera parte, identificar acciones correctivas o si la auditoría de tercera parte coincide con lo que ya habíamos visto en las en las auditorías internas, ¿sí? ¿Cuál fue la causa raíz? Ahí podemos poner nuestro diagrama de Ishikawa, nuestros 5 porqués, la lluvia de ideas, dependiendo. Descripción de la acción correctiva, qué fue lo que hicimos. Pues ya pusimos las guías visuales o nos aseguramos de incluir tal elemento en el presupuesto para que se considere y tengamos estos recursos que nos faltan, por poner un ejemplo. ¿Y cuáles serían las acciones preventivas? Lo mismo que comentábamos ahorita, si lo tenemos que incluir en el preoperacional para asegurarnos de que se cumple, si tenemos que actualizar procedimientos, si tenemos que estar reforzando las capacitaciones trimestralmente y asegurarnos de que ese elemento que vimos que es ahora sí que un eslabón débil, asegurarnos de fortalecerlo, ¿sí? Evidencias, pues lo mismo que habíamos platicado hace unos momentos, ¿verdad? Pueden ser evidencias fotográficas, pueden ser actualizaciones de los calendarios de monitoreo, de entrenamiento, etcétera. Toda la evidencia que nos ayude a respaldar que esto que nos comprometimos a hacer, lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y finalmente, muy importante, las firmas de los responsables. Porque si no, durante la auditoría oficial o la auditoría interna, ¿a quién le vamos a poder pedir por ahí referencia del seguimiento de este documento si no está la firma de quien va a ser responsable? ¿Cierto? Así tienen sus formatos de acciones correctivas. ¿Alguien tiene algún otro elemento que no esté incluido aquí? ¿Se parece? ¿No se parece a lo que tienen?
¿No se parece? Es similar, dice Damaris. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces de aquí mismo del navegador nos vamos a ir a la página de Primus GFS. Muy bien, por acá nos dice que está bien el ejemplo y que tienen documentos parecidos. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces nos vamos a ir a la página de primusgfs.com. Esta página es pública, tiene varios elementos interesantes que ahorita les voy a compartir. Primero que nada, descargar todos los documentos que, como les decía, son públicos de la versión de auditoría que les vayan a auditar. También vienen por aquí los centros de entrenamiento, los organismos de certificación aprobados y las certificaciones aprobadas. Perdón, las certificaciones, no, las operaciones aprobadas. Por ejemplo, podríamos buscar, nada más para que tengan una referencia, esto es fuera de la charla, nada más de manera de referencia. Primus Auditing Operations, locación, vamos a ponerle Jalisco, versión 3.2, tipo de operación que nos diga cuáles son las procesadoras auditadas por Primus Auditing Operations con un certificado vigente. Le podemos dar buscar y aquí tenemos Agrícola Goba, Frupo, y precisamente nos dice la locación y el tipo de cultivos por los que están auditados y certificados. En este caso, Goba es zanahorias babies y remolachas. Y Frupo, pues ahora sí que todos los productos frescos, ¿no? Por ahí creo que hay una pregunta en el Q&A. Ah, ok, creo que era de hace un ratito y no lo vi. Una disculpa. Gracias, Gloria. Una disculpa que no lo vi antes. Esto es la plataforma de Primus GFS. Se los voy a poner aquí en el chat. Un segundo. Aquí se los puse en el chat. Bien. Entonces aquí podemos ver todas las operaciones que están auditadas. Esta información siempre es pública. Si en algún momento ustedes quieren revisar de sus propios proveedores, suponiendo que sean un empaque y que le compran al campo de Chuchito y quieren ver que Chuchito efectivamente esté certificado, aquí pueden encontrar esta información. ¿Sí? Digo, nada más a manera de referencia como parte de los recursos de la plataforma. Esto no es como parte de la charla de hoy, como les decía, pero se los pongo por ahí de referencia porque me parece que es información muy útil que difícilmente a veces sabemos que existe. Bien, todo esto, como les decía, es público en la página de primusgfs.com. Pueden ponerle aquí en operaciones certificadas y les arroja esta información que les comenté. Y en la parte de documentos, ahora sí, le vamos a dar clic a la versión vigente, que en este caso es la 3.2, como les comentaba hace un momento. Vienen las regulaciones generales, el checklist, glosario, interpretación de las guías o guías de interpretación, etcétera. Todo lo que les acabo de mostrar, absolutamente todo lo que les acabo de mostrar está en la parte de información o referencias adicionales. Le damos clic a la crucecita de aquí y se hace un signo menos. Le damos clic y se desglosa este menú de aquí. Sí estamos viendo todos la pantalla del navegador de mi computadora, ¿verdad? Nada más confirmando. Gracias. Bien. Entonces, aquí viene toda esta información que les comenté, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos de acciones correctivas para su certificación Primus GFS? Una guía para análisis de causa raíz y se puede descargar en español. Las evaluaciones de riesgos, que son las que yo les acabo de mostrar hace un momento. Un formato de acciones correctivas como el Word que les enseñé ahorita. Y otros documentos referenciados, ¿no? En este caso no todos son de acciones correctivas, hay algunos que son, por ejemplo, para el llenado de los reportes, para los auditores. Entonces, ahora sí que nomás nos vamos a enfocar en estos primeros 5. Entonces, esta información es pública, la pueden descargar sin ningún problema. Y otra cosa interesante que tienen estas guías es que vienen con algunas referencias que tenía listas por acá. Por ejemplo, esta, que es una guía para hacer un análisis de causa raíz en inocuidad. Pero, ¿qué sucede aquí? Oye, pues está muy complicado leer
53 minutos en inglés, sin problema. La sugerencia que yo les puedo hacer es darle clic en el botón derecho de su mouse y casi todos los navegadores, por no decir que todos, se los pueden traducir al español en automático. Le damos clic. Hay algunas cosas, por ejemplo, imágenes que pues por supuesto no se van a traducir, ¿verdad? Si es una tablita con texto que es imagen, esa no se va a traducir. Sin embargo, el resto del texto, sí, ay Dios, perdón, sí se va a traducir. Aquí, por ejemplo, les va a dar más referencia de cómo se utiliza esta guía, cuáles son las consideraciones, los pasos. Entonces, si ustedes quisieran irse un poquito más a profundidad en su análisis de causa raíz, vienen estas referencias en los documentos que les compartí y lo pueden traducir al español sin problema. Aquí, de hecho, viene referenciado lo que comentábamos hace un momento del módulo 6, ¿cierto? Que viene también referenciado el HACCP. Bien, entonces aquí no me voy a meter demasiado por tema de tiempo, pero que sepan que esta información está aquí disponible. También hay otro documento de qué es un análisis de causa raíz, cómo se hace, los 5 porqués, etcétera. Muy similar al PDF que ya les mostré. Y mismo caso, le podemos dar clic al botón derecho, traducir al español y listo. Como les decía, hay imágenes que pues se van a quedar en inglés, pero en un 80-90% van a poder revisarlo en español y mostrarlo en la auditoría si el auditor les dice, oye, pues ¿de dónde sacaste que esta era tu causa raíz o cuál fue la metodología? Pueden utilizar esto de referencia. Y vienen más metodologías, ¿no? Como por ejemplo el Six Sigma, perdón, parece trabalenguas, entre otros recursos. Ok, bien. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? ¿Sugerencia? Me imagino que están tomando nota. Ok, muy bien, de acuerdo. Gracias. Ok, entonces voy a regresar a la presentación. Bien, ahí ya estamos viendo todos la presentación, ¿correcto? Gracias. De acuerdo, entonces, información pública que ustedes pueden descargar de la página Primus GFS y también cuando les llegue por correo, una vez solicitando la presentación, también pueden dar clic a los hipervínculos y los va a mandar a que se descargue el PDF. Por aquí comenta Alejandro, ¿con esta documentación cubres el punto de bibliografía complementaria que menciona el SAYA? Sí, sí podría ser. Digo, depende de qué pregunta en específico del SAYA, ¿verdad? Pero si estamos hablando de procedimiento de acciones correctivas, podemos descargar esta información para nosotros adaptarla a nuestro proceso y que esta sea nuestra referencia bibliográfica. Bien. Ok, entonces le voy a dar clic al siguiente. Consideraciones para identificar los riesgos según el tipo de evaluación de riesgos que estemos haciendo. En este caso, habíamos platicado que también hay evaluaciones de riesgo tanto en campo, en invernadero, cuadrilla de cosecha, evidentemente HACCP, etc. Entonces, por ejemplo, en uso de terreno, ¿cuáles podrían ser los peligros? Pues la presencia animal. ¿Qué tipo de presencia animal podríamos tener en los terrenos adyacentes? O, perdón, en el mismo terreno auditado. Silvestre, correcto. Ardillas, coyotes, aves, ganados, gatos. Así es. Ferales, sí, mascotas. Sí, sí me ha tocado las mascotas. Y también considerar la evaluación del uso previo, ¿cierto? Si, por ejemplo, se utilizó para pastoreo, pues esa podría ser otra fuente de peligros animales en este caso. El chuchito del guardia, correcto. Contaminación por deriva, también. Terrenos adyacentes, pues lo mismo, ¿verdad? Que si se están utilizando para pastoreo, si a lo mejor el vecino tiene perritos, gatitos, gallos, gallinas, etcétera. Y la ubicación geográfica, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos, por ejemplo, del monte o de áreas en donde hay presencia animal? Animales domésticos, así es. Bien. Otra consideración en tema de campo y que también aplica para instalaciones, el uso del agua.
Tipos de fuentes de agua. ¿Cuáles serían las fuentes de agua más problemáticas en tema de peligros? ¿Cuáles tendrían una mayor probabilidad de presentar peligros físicos, químicos, biológicos? Las fuentes abiertas, ¿verdad? Canal abierto, ajá, superficiales. Ok. ¿Por qué consideran que estas fuentes de agua serían, digamos, las más vulnerables? Más vulnerables, por ejemplo, a peligros biológicos, porque están expuestas, así es. Ujú. Sí, y pues depende de la zona, ¿no? Pero hay veces que hasta las mismas descargas clandestinas de los baños portátiles, de la industria, de textiles, de fábricas, hasta lixiviados de vinazas o de, bueno, lixiviados de la industria tequilera. Ujú. Entonces hay menos control de todo lo que pueda, pues ahora sí que contener o provenir con esta agua. No tenemos el control desde el origen hasta el punto de uso. Animales muertos, así es, correcto. Entonces, también considerar si es un agua que se va a utilizar o no en contacto con el producto. ¿Creen que haya diferencia en el riesgo que represente? Si es agua que está en contacto o no está en contacto. ¿Cuál sería la que sería más de riesgo para nuestra operación? ¿Agua que está en contacto o que no está en contacto? En contacto, correcto. Ujú. Especialmente si es un producto que no tiene cáscara, que no va a llevar cocción y demás, porque lo que absorba, digamos, o lo que en lo que se contamine directamente en campo es algo que ya va a quedar, digamos, permanente para el producto. Ujú. Así es. Si es agua que no es en contacto o que no está en contacto, pues puede ser que el riesgo sea menor dependiendo de lo que estemos evaluando, ¿verdad? Si estamos hablando de plaguicidas y a lo mejor el agua está contaminada con químicos o plaguicidas, ahí a lo mejor la historia es un poquito diferente, ¿verdad? Pero en esencia, el agua de contacto es la de mayor riesgo. Completamente de acuerdo. Bien. Calidad microbiológica del agua, pues lo mismo que ya veníamos platicando, ¿verdad? Bien. Manipulación del alimento. ¿Alguien sabe qué es RTE? Ahí creo que el norte está curiosamente traducido, pero bueno, ¿alguien sabe qué significa RTE? Ready to eat. Ready to eat, listo para su consumo, ajá, o potencialmente listo para su consumo. Hay veces que también se define así, correcto. Ujú. Entonces eso también tendría que influir en nuestra evaluación de riesgos, ¿verdad? Si es un producto que está listo para su consumo o que no está listo para su consumo. Antes de continuar con esto, había una pregunta de Juan Jesús. ¿Cuáles serían mis parámetros microbiológicos aceptables para fuente de agua abierta? Ahí va a depender, Juan Jesús. ¿Es un agua de contacto o es agua de no contacto? Si es agua de contacto, pues tendría que ser potable. ¿Cómo podríamos definir microbiológicamente hablando la calidad del agua para que sea potable? ¿Por ahí algún voluntario o voluntaria? La NOM 127, que recientemente se actualizó, por cierto. Así es. Y la guía también por ahí nos pone una referencia, ausencia de coliformes totales y de E. coli. Ujú. Y si fuera agua que no está en contacto, ¿cuál sería el parámetro para fuente abierta? ¿Alguien por ahí, voluntario o voluntaria? E. coli. Ujú. Y ahí la referencia de FISMA nos dice que para una sola muestra no debe ser mayor a 126, número más probable por cada 100 mililitros de E. coli por la muestra que estemos tomando de la fuente abierta en el punto de uso, o una media geométrica de al menos 5 muestras que sea menor a 236, número más probable por cada 100 mililitros de agua de E. coli. 235, perdón. Gracias, gracias Justino. Así es. Entonces son dos parámetros o dos referencias dependiendo si es agua en contacto o no contacto. ¿Sí contesté la pregunta? Muy bien, espero que sí. Ok, entonces, continuando por acá con consideraciones para identificar los riesgos, si el producto va, ahora sí que considerado como listo para su consumo, como la fresa que vemos ahorita aquí en la imagen, pues definitivamente la manipulación también va a ser otro punto de riesgo en donde el producto puede ser vulnerable a una contaminación. ¿Cuáles podrían ser los puntos de contaminación? ¿De qué forma en la manipulación el producto se podría contaminar?
Manos, exacto. Ujú. El contacto con el personal, que no se laven las manos, ajá, que estén comiendo ahí mismo en el surco, que estén portando en su vestimenta algún tipo de peligro que se pueda considerar físico, contaminación cruzada por herramientas, escaleras, fluidos corporales, ujú, que haya personas trabajando con alguna herida en las manos, ujú, que venga a trabajar enfermo. Excelente. Ujú. Ropa sucia, no cumplimiento de las buenas prácticas, así es. Si fuera un producto que no está listo para su consumo, bueno, primero, ¿cuáles productos podríamos utilizar de ejemplo que no estén listos para su consumo? Que salen del empaque pero todavía no pueden ser consumibles. Berenjenas, calabaza, que se van a cocinar. El aguacate, el aguacate no llevaría cocción, entonces ahí a lo mejor me haría un poquito de ruido. Pero la papa es así, definitivo, ¿verdad? Es así, no podemos consumirla en crudo. Brócoli, el brócoli sí se llega a consumir en crudo, pero me parece también buen ejemplo porque la mayoría de las veces es cocido, ¿no? No vamos a tomarlo como referencia. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué consideraciones podríamos tener entre una fresa y una papa en el momento de manipulación? Pues son muy distintas, ¿cierto? Uno, porque seguramente la maquinaria es distinta o la forma de cosecha es distinta. Dos, porque con uno de los dos productos vamos a tener que ser más conscientes de protegerlo de estos peligros, en este caso biológicos, hablando de la fresa, versus la papa, que sabemos que va a llevar un proceso posterior de cocción, en donde cualquier peligro biológico pues se espera que se reduzca a un nivel aceptable o eliminado. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, estas son otras consideraciones, como les decía hace un momento, para incluir en nuestra evaluación de riesgos y de peligros. Bien, entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a regresar a la tablita que les comenté que íbamos a utilizar de referencia. Otra fuente u otro origen de posible contaminación, la nutrición vegetal. ¿Qué tipo de operaciones, las convencionales o las orgánicas, son más vulnerables a una posible contaminación por nutrición vegetal? Casi que hasta la foto ahí nos dice, ¿verdad? Sí, así es. No significa que sean operaciones menos higiénicas, sino que simplemente son más vulnerables y hay que tener más controles. Es todo. Así es. ¿Qué tipo de nutrición vegetal? Yo sé que ahí dice en la diapositiva, ¿no? Pero algún otro ejemplo que ustedes por ahí tengan en mente de un posible origen de contaminación. Deben estar certificadas, dice Luis Eduardo, así es. Harina de pescado, ¿qué otro tipo de nutrición vegetal? Composta, humus de lombriz, correcto. Humus de lombriz, guano. Que hay humus de lombriz que podría ser que el origen sea, digamos, de desechos verdes y no provenga directamente de estiércol, o puede ser que sí venga directamente de estiércol, ¿verdad? Ahí también es interesante revisar esa parte porque la evaluación del riesgo podría ser distinta. Gallinaza, excelente. L- lum- ok, iba a decir humus de lombriz, roja californiana, perdón. Estiércol, lixiviado, ajá, ácidos húmicos, correcto. Bien, así es. Entonces, estas, como ya estamos viendo, son otra fuente de posible contaminación. Dependiendo si es orgánico o inorgánico, aunque cualquier insumo que utilicemos puede representar un riesgo, hay algunos que son mucho más vulnerables o hacen más vulnerables, mejor dicho, al producto a una contaminación. Por acá nos dice suero de vaca mezclado con cañeraza, ese es nuevo. No sé si lo había escuchado o no, pero me hace mucho sentido que sea eh, un origen de algún posible peligro. Bien, ¿cómo podemos respaldar el uso de estos insumos para asegurarnos precisamente de que no vayan a representar un riesgo alto en nuestra operación? Documentación de respaldo, ¿verdad? Análisis, normalmente de análisis microbiológico, ¿qué le pedimos a este tipo de productos o a los proveedores? E. coli, ajá, salmonela, nos falta una.
Listeria, correcto. La guía también nos hace referencia de que debemos de tener ausencia de estos tres. Ficha técnica, correcto. Registro COFEPRIS, carta garantía, etcétera, ¿verdad? Esos documentos, en teoría, nos van a ayudar a respaldar el uso de estos productos y asegurarnos de que esté en un nivel lo más controlado posible, una posible contaminación o el riesgo de contaminación. Ok, por acá nos pregunta Fernando, ¿en qué documento o sección vienen los requisitos para que un producto esté autorizado? En la sección de fertilizantes, dependiendo ahí 6 subsecciones de fertilizantes, tanto no, no es cierto, en granja son 6 y en invernadero son 5 subtipos de fertilizantes en los que se catalogan. Esto porque en invernadero no viene como tal el uso de... se los voy a mostrar más fácil. Un segundo, voy a cambiar la pantalla. Bien, ahí estamos viendo la página de Primus GFS, ¿cierto? Sí, ok. Sí, correcto. En todos necesitamos los 3 parámetros cuando se evalúe como de origen animal. Bien, entonces nos vamos a ir por acá a las guías de interpretación. Módulo 2 en español. Página 38. Bien. Insumos agronómicos, si utilizamos lodos cloacales, es decir, de plantas de tratamiento que vengan de aguas negras, que eso nunca me tocó de evaluarlo, pero bueno, está aquí disponible como una alternativa que la mayoría de las veces lleva una falla automática. Entonces, esta es una de las subsecciones. Nos vamos a ir directo, la siguiente me parece que es composta fresca y la tercera por acá, uso de estiércol, no, perdón. La 2 es composta y la 3 es estiércol crudo. Entonces nos vamos a ir a la 2. Nos pide que estemos confirmando que se puede utilizar tanto en el producto y que tenga un registro para su uso en el país de producción. Nos pide que tengamos registros de este uso y viene por aquí algunos marcos de referencia en tema de tiempo que debemos de dejar entre aplicación y cosecha. Certificado de análisis, en este caso, digamos, de la composición del producto, especialmente para metales pesados. Y ahora sí, aquí es en donde viene la información que preguntaban hace un momento. Certificados de análisis de los proveedores que cubran pruebas de patógenos, más cualquier otra prueba legal o de buenas prácticas requerida, dependiendo del tipo de producto y dependiendo del tipo de producto utilizado y de producción, así como del origen. Bien, y aquí es en donde nos dice, debe incluir Salmonella spp, E. coli O157H7 y Listeria monocitógenes en negativo. Y aunado a eso, menor a 1000 número más probable por gramo de sólidos totales. Y ya si hay alguna otra referencia en específico que debamos de utilizar, por ejemplo, para leafy greens, lechugas, espinacas, etcétera, también habrá que considerarlo, pero por lo menos la guía ya nos hace la referencia de que esto lo debemos de tener para asegurarnos de disminuir este riesgo en la medida de lo posible, para que sea aceptable en nuestro proceso y no estar ahora sí que latentes a un problema de contaminación en nuestro producto. ¿Sí? Y aquí viene un poco más de referencia de cada cuánto tenemos que estar haciendo este muestreo o este análisis. ¿Sí contesté por ahí la duda? ¿Sí? Bien. Ok, entonces voy a regresar por acá a la presentación. Esa es la referencia que nos pide la guía para demostrar que tenemos controlados estos peligros. Bien, entonces ya pasando a las evaluaciones de riesgo,
hace unos momentos en las diapositivas anteriores les pusimos los ejemplos de las principales fuentes que la guía identifica de contaminación para el producto. La manipulación, el agua, la presencia de animales y el uso de ciertos insumos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar qué tan vulnerables o qué tan latentes estamos de tener una contaminación en nuestro producto? Vamos a regresar a los documentos que les pusimos pausa. Nada más antes de eso, la idea o el objetivo de utilizar estos recursos es identificar qué tan probable es que nos pueda suceder una contaminación o qué tipo de contaminación, qué tan severo sería que sucediera esta contaminación y si es un riesgo significativo, pues poder identificar cuáles son los controles más prioritarios o medulares a considerar para asegurarnos de que nuestro producto o nuestro proceso es lo más inocuo posible. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a realizar un ejemplo, o vamos a revisar un ejemplo, mejor dicho. Lo vamos a ver para instalaciones en este caso. Ok, ahí estamos viendo la tablita, ¿verdad? De evaluación de... Sí, gracias. Bien. Ok, ¿hay alguna duda o comentario hasta aquí antes de continuar? No sé si a lo mejor me estoy yendo un poquito rápido. Espero que no. Ok, bien. Gracias. Ok, aquí tenemos como ejemplo lavado en canal con tratamiento antimicrobiano en un proceso o en una instalación, mejor dicho. Los peligros potenciales en los biológicos, identificamos patógenos y muy importante desglosar cuáles son estos peligros patógenos. Ahorita también les puedo dar una referencia, si la necesitan, de en dónde podemos tomar de referencia qué peligros biológicos se pueden relacionar directamente con nuestro producto. En este caso, en el lavado, ellos están identificando que puede haber proliferación o desarrollo de patógenos como Listeria monocytogenes, Salmonella, Shiga toxina de origen de E. coli, Shigella, hepatitis A, norovirus, ciclospora, etc. ¿Qué probabilidad de que ocurra este riesgo? Ellos lo establecen como medio. ¿Por qué creen que sea una probabilidad media en este punto la proliferación o desarrollo de un peligro biológico? ¿Qué les podría ayudar a disminuir esta probabilidad de que se desarrolle el patógeno? Exacto, ¿verdad? Que el tratamiento lleva antimicrobiano. Ahí pues vamos a tener que confirmar que los controles efectivamente nos ayuden a mantener el tratamiento antimicrobiano a un nivel aceptable, ¿verdad? Pero ya sabemos que de entrada hay un tratamiento. Ok, ¿qué tan severo podría ser el peligro? ¿Qué tan severo podría ser que se presente listeria o salmonela en este punto de lavado que vamos a imaginar que es agua fría? ¿Qué le podría pasar al consumidor? Si, por ejemplo, le vendemos fresas cortadas que están contaminadas con listeria. ¿Le podría suceder algo al consumidor primero que nada? Por lo menos una hospitalización, ¿verdad? Y si son personas de algún sector vulnerable, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores. Sí, y para las personas que en este caso son vulnerables, podría ser hasta la muerte, ¿verdad? Entonces sí podría ser una severidad alta, dependiendo del patógeno, dependiendo del el sector de la población al que vaya dirigido, pero podríamos considerarlo en este caso que es una severidad alta. Bien, entonces en este caso nos dice que medio contra alto nos da un riesgo alto. ¿Cómo tomamos esta referencia? Nos vamos acá arriba. Probabilidad, a ver, creo que había otra, ajá, esta está más fácil. La probabilidad media versus severidad alta nos da, digamos, un cuadrito rojo. Y acá en la parte digamos, del análisis o la evaluación del resultado, nos dice que el cuadrito rojo es un riesgo alto a la salud. Entonces ya de entrada se prenden nuestros foquitos de que este es un punto que tenemos que prestarle mucha atención porque es un peligro significativo, es un peligro que de salirse de control podemos llegar a tener problemas con nuestro producto. Bien. ¿Cuál sería la razón o justificación para determinar el nivel de riesgo? Pues aquí nos dice, ¿no? Los productos contaminados,
perdón, con contaminación, perdón, contaminados con antelación, es que parece trabalenguas, pueden llegar a contaminar más productos en este punto de lavado. Es decir, si a lo mejor nosotros le compramos a varios proveedores y uno no tuvo buenas prácticas y nos envía producto contaminado, pues en ese canal, aunque haya antimicrobiano, podría haber una proliferación o un desarrollo microbiológico que represente que todo nuestro lote o toda nuestra producción se contamine. Bien, entonces, ¿qué medidas de control? Ustedes mismos ya lo dijeron acá en el chat, pues estar midiendo el antimicrobiano, ¿verdad? En este caso nos dice, ok, hay que estar utilizando un equipo de adición automática de ácido peracético y estar haciendo un monitoreo para asegurarnos de que hay presencia de antimicrobiano y que si hay algún producto contaminado, este producto, por la solución desinfectante, no va a poder contaminar más productos en nuestra operación. ¿Hace sentido? ¿Es algo que ustedes utilicen más o menos en la práctica o que se parezca a algún tipo de proceso que ustedes manejen o está muy diferente? ¿Sí se parece? Esther levantó la mano, adelante. Se parece, nos dicen por acá. No sé si nos pueden ayudar a darle acceso al micrófono a Esther. Ah, ok. Bueno, igual si Esther aún quiere hacer por ahí la aportación o el comentario, adelante. Listo, me parece que ya puedes activar el micrófono si había comentario. O como que la levantó por error, dice disculpa. Ah, ok, de acuerdo. Bien. Ok, bien. Entonces nos vamos a quedar nada más con este ejemplo para poder continuar con la presentación, pero bueno, ya empezamos a ver cuáles son los peligros, cuál es la justificación del por qué los tenemos en la mira o lo tenemos por ahí a considerar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esta situación, en nuestra auditoría de tercera parte, nos dejaran como deficiencia que revisamos el tratamiento antimicrobiano cada 2 horas? Sí cumple, sí lo tenemos dentro del rango de concentración, sin embargo no lo estamos haciendo constantemente. ¿Podría pasar por ahí algo, una deficiencia, si lo monitoreamos cada 2 horas? ¿O sería un cumplimiento? ¿Qué dicen ustedes? Ok, tendríamos que ver si tenemos algún tratamiento y cuánto tiempo está activo. Ajá. Y también la guía nos dice que por lo menos cada hora tenemos que tener evidencia de estar midiendo el desinfectante. Hay veces que tiene que ser todavía más constante, como dice Justino. Sí puede ser que dependiendo del producto lo tengamos que ser más constante o que sea por lo menos cada hora, como dice la guía. Entonces, si nos dejaron una deficiencia porque lo estamos midiendo, vamos a irnos muy exagerados, que estamos midiendo el antimicrobiano una vez al día, ¿cuáles podrían ser las acciones correctivas que le enviemos al auditor? Vamos a regresarnos por acá a la presentación. Bien, registros de monitoreo. ¿Cuál podría ser la causa raíz? De que se esté monitoreando una vez al día y no como indica la guía cada hora. Ahorita voy a regresar a la duda que puso por ahí Norma. ¿Cuál podría ser la causa de que estemos haciendo una sola medición del antimicrobiano y no cada hora? No contar con, ajá, excelente. No contar con personal que supervise, desconocimiento de la guía, que tengamos o no un respaldo científico, falta de consulta de información, deficiencia en la capacitación del personal, no contar con personal, ajustes de procedimiento de medición a horarios establecidos, que el procedimiento no esté actualizado, falta de personal, ajá, que no estén capacitados, que no se requiera,
o falta de material. Ok, hay varias causas raíz. Ok, entonces, si nos falta personal o si nos falta capacitación, ¿cuál sería la acción preventiva o la evidencia que podríamos enviar? ¿Cómo le podríamos respaldar al auditor que ya actualizamos nuestro procedimiento o que ya capacitamos al personal? Registros de capacitación, actualización del programa, registros de monitoreo ya con la frecuencia actualizada cada hora, fotos de la capacitación, designar a una persona responsable, ¿verdad? Ahí nos podemos ir hasta el organigrama o al descriptivo de puestos como una evidencia de corrección o de acción correctiva. Excelente. Debemos fundamentarnos en la guía, sin embargo, puede reducir el tiempo entre monitoreo y la relación de los hallazgos de monitoreo. Ok, ahorita también me voy a regresar a este comentario. Programación de capacitaciones en el año, ajá, así es, asegurarnos de que hay una recapacitación o un constante recordatorio, firmas de que lo estén monitoreando, verificaciones, una segunda firma en los registros también podría ser, así es. Ok, ahora vámonos al primer punto, perdón, al segundo punto o tercer punto. ¿Cuáles serían las acciones preventivas, perdón? ¿Cómo podríamos ampliar la perspectiva y buscar si hay algún otro punto en el que también tengamos que agregar el control? Si tenemos diferentes tinas de lavado, ¿cuál podría ser una acción preventiva ahí? Aumento de supervisión, correcto. Revisión de documentos, excelente. Si tenemos más tinas, pues asegurarnos de que las tinas no estén en la misma condición. Y si sí, pues también actualizar por ahí el procedimiento, la capacitación del demás personal que trabaja en las otras líneas o en las otras tinas. ¿Algo más por ahí que se nos esté escapando? Ok, antes de regresarme a las preguntas previas, procedimiento de tendencias, muy bien. Ok, y por ejemplo, lo que comentábamos que era un punto interesante y difícil, si fuera por falta de personal, ¿qué podríamos mandar como corrección? Eso está un poquito más difícil, ¿verdad? Contratación, reajuste de puestos, excelente, Carolina. Ah, no se escuchó la pregunta. Que si la causa raíz fuera que no tenemos suficiente personal para hacer el monitoreo, de acuerdo a lo que tenemos establecido en nuestros procedimientos, ¿qué podríamos hacer de corrección? Por aquí nos comenta Carolina, reajuste de puestos, igual y capacitar a más personas para que si no está uno, pues a lo mejor el otro puede hacer la misma actividad, que haya como suplentes de estos puestos, asignar y capacitar, actualización del organigrama, contrataciones, asignación de actividad. Monitoreo automático. Ay, me voy a regresar todavía, tengo esos dos pendientes. O más a largo plazo la carta de compromiso con el plan de contratación también podría ser. Involucramiento de áreas, excelente, Joshua. Automatización, ¿verdad? También. Ok, entonces regresándonos por ahí a dos comentarios que había. Uno, si mal no recuerdo, era de Norma. A ver. Creo que se me perdió el comentario, pero era sobre hacer el monitoreo cada hora. En este caso, tendríamos que tener una evaluación de riesgos, documentando o respaldando que no se esté realizando por lo menos cada hora o por lo menos cada 30 minutos, dependiendo del tipo de proceso y del tipo de cultivo. Pero la guía sí nos hace la referencia en específico de que debe ser por lo menos cada hora. Y la mejor práctica sería esa. Podría ser, como comentaban ahorita, que si es una dosificación automática o si es, pues ahora sí que un proceso ya automatizado, ustedes estén haciendo esa verificación por hora, nada más revisando a lo mejor la pantalla y no como tal haciendo con un kit reactivo la medición. Es un ejemplo, ¿no? No significa que esto o esta declaración la puedan utilizar en sus auditorías, simplemente es ahora sí que una referencia de tipos de procesos o tipos de situaciones que se pueden dar en una auditoría.
¿sí? Pero la guía sí es muy específica con hacerlo cada hora. Entonces, si no lo vamos a hacer cada hora, tiene que estar bien justificado con los controles que hayamos establecido y las evidencias de que esos controles son suficientes para mantener el requisito de por ejemplo, en este caso, una concentración de desinfectante estable que cumpla con su objetivo de mantener ese paso o ese punto en condiciones inocuas, es decir, con el producto desinfectado o el agua desinfectada. Ok, voy a regresarme por acá al chat porque creo que me perdí de algunos comentarios. Ok, por acá comenta Norma. Y si tengo mis análisis que demuestran que no es necesario, bueno, ahí sería interesante revisar a qué se refieren con análisis y esa parte de que demuestren que no es necesario. Pero sí puede ser una deficiencia si no se hace cada hora. Eso sí es un hecho. Sí puede ser. No significa que en automático va a ser, pero sí hay una posibilidad alta por no estar cumpliendo con la guía a menos que lo tengamos justificado. Bien, entonces creo que por ahí contesté la duda. Igual para lo de la situación automatizada, asegurarnos de cómo vamos a monitorear o verificar que el equipo automatizado esté funcionando eh, de manera correcta. No sé si por ahí me brinqué alguna duda o alguien que tenga algún otro comentario o pendiente, sino para continuar. Ok, por acá nos dice Joshua, de igual manera tiene que ver con la asignación del PCC hacia esa área. Sí, claro. De hecho, ese es un punto interesante porque desde el módulo 5 ya hay muchos requisitos que nos van pidiendo esos controles, independientemente de cómo lo decidamos evaluar como clientes, el módulo 6, que lo tengamos como PCC o no. Ya desde el módulo 5 ya nos piden que estemos monitoreando cloro libre, en dado caso de utilizar cloro, la frecuencia de monitoreo, otras herramientas de medición como turbidez, pH, temperatura, etcétera, para asegurarnos de que cuando ya lleguemos al HACCP tengamos estos controles previamente establecidos o pues ahora sí que como base o como fundamento. Ujú. Exacto. Bien, ok. Creo que por ahí estamos todos en la misma página. Voy a continuar con esta diapositiva. ¿Qué pasa si no puedo completar las acciones en 30 días, ¿no? Muy parecido a lo que comentábamos. Oye, nos falta personal, en 30 días no voy a poder contratar a la plantilla de personas que necesito, o a lo mejor ahorita no hay un recurso que podamos destinar para esa cuestión. ¿Qué hacemos? ¿No? No podemos quedarnos con una deficiencia mayor sin cerrarla, tiene que estar por lo menos parcialmente aceptada por el auditor en los siguientes 30 días. ¿Qué sucede? ¿No? Yo creo que esa es una de las cuestiones o situaciones que más nos han preguntado en el departamento de calidad en el último año y pues con justa razón. Bien, entonces aquí estamos poniendo una alternativa, una opción, no significa que esta sea la respuesta, podría ser parte de la respuesta que ustedes envíen, pueden complementarla, pueden ampliarla en la medida en la que ustedes consideren necesario o aplicable. Pero bueno, básicamente nos dice aquí que podemos presentar un cronograma de cuándo serán implementadas estas acciones correctivas. Como decíamos, ok, a lo mejor yo te puedo mandar una carta compromiso de que ya incluí en mi presupuesto anual de inocuidad que necesitamos un responsable del monitoreo del PCC o que necesitamos un responsable de supervisión de la limpieza de las líneas, por seguir con los ejemplos que ya habíamos dado previamente. O una cotización para instalar un equipo automático o que sea una dosificación automatizada para asegurarnos de que, ok, ahorita no tenemos el recurso para otra persona, pero sí a lo mejor para ir comprando el equipo que nos ayude a hacer esto lo más fluido o lo más dinámico. Órdenes de compra, si es que ya existe, digamos, el recurso y falta nada más que llegue el equipo y se instale. Órdenes de trabajo, si a lo mejor el equipo ya está, pero falta instalarlo y necesitamos que el equipo de mantenimiento haga un espacio en su programación para instalarlo, etcétera. Ahorita voy a ir a la pregunta del chat. Así como evidencias de acciones de contención, es decir, qué más podemos hacer mientras instalan el equipo, mientras contratan a la persona o mientras tenemos el recurso para hacer todo ese movimiento de nuestro programa. Pues qué podemos hacer de mientras, pues capacitar a otras personas, involucrar a otras áreas, etcétera, como para decir, ok, no me estoy quedando de brazos cruzados, otra vez lo que decíamos, ¿verdad? Es más fácil justificar lo que sí estamos haciendo que lo que no estamos haciendo. Entonces,
Es mejor justificar, pues vamos a tener que incluir a las personas de producción para que de vez en cuando suplan a esta persona en sus actividades y pueda venir el de calidad a hacer la medición del desinfectante o ¿qué más les podré decir? Que a lo mejor los turnos o los horarios se estén modificando para que siempre haya alguien disponible para esta actividad, etcétera, ¿sí? Todo lo que nos ayude a prevenir o a controlar o a mantener contenida la situación, mientras podemos cerrarla o solventarla a un cumplimiento total, mientras sabemos que va a requerir más de 30 días, ¿no? Eso puede suceder. Bien, por acá nos preguntan, en este caso se puede generar un plan para efectuar las acciones, ya sean cartas de factura. Ajá, correcto. Aquí es importante recalcar, esto nos va a funcionar para deficiencias que sean de no cumplimiento y de deficiencia mayor. Porque, pues claro, ¿no? Estamos evaluando ahora sí que implementaciones a futuro que no están 100% implementadas, entonces un plan de acción como estos no nos va a dar un cumplimiento total. Sin embargo, nos va a ayudar a cerrarla por lo menos de manera parcial para asegurarnos de que podamos continuar con nuestro proceso de certificación. Entonces, un no cumplimiento con un plan de acción, con un cronograma, con fechas de implementación o de correcciones, nos puede ayudar a un no cumplimiento pasarlo a deficiencia mayor o una deficiencia mayor, perdón, cambiarla a deficiencia menor para poder continuar con nuestro proceso de certificación. ¿Sí? Ahora sí que ponerle un curita a la herida y esperar a que termine de sanar, pero mientras termina de sanar tenemos que darle seguimiento, seguirla desinfectando y seguir haciendo todas las buenas prácticas para asegurarnos de que eso se cierre de manera permanente. Sí, digo, a lo mejor me fui un poco burda con mi ejemplo de la herida, pero creo que quedó aterrizado el punto. Por acá también nos comentan las asignaciones de presupuesto para contratación en un presupuesto anual en la asignación de puestos cuenta en el caso del personal que haga falta. Sí, mientras también venga acompañado con acciones de contención, como decíamos, un entrenamiento del personal actual para dividirnos a lo mejor esas acciones o esas responsabilidades del rol que nos falta, ¿no? Que haya algo en el momento y a futuro, sí, que sean ambas. Por acá nos comenta Luis Eduardo, ¿qué sugiere en acciones cuando se requiere un externo para realizar o cuando se ha requerido una modificación de un equipo? Mismo caso. Asegurarnos de tener un plan quizás del proveedor ya identificado, que ya nos mandaron la cotización y de mientras si a lo mejor es una modificación de un equipo, que a lo mejor, no sé, hay que ponerle protección a las chumaceras, pues a lo mejor poner por ahí un plan de contención o un control temporal para asegurarnos de que esa modificación no represente un riesgo mientras vienen a hacer ese mantenimiento o esa modificación el proveedor. ¿Sí iba por ahí la pregunta? ¿O hay duda todavía? Ok, de acuerdo. Bien, entonces entiendo que previamente, en versiones anteriores del esquema, realmente no estábamos pues tan acostumbrados o tan abiertos a recibir este tipo de planes a futuro, porque tenían que ser acciones correctivas ya llevadas a cabo o ya realizadas. Sin embargo, pues ahora sí que a nosotros también como organismo de certificación nos están invitando desde GFSI a la mejora continua y en este caso aceptar que hay evidencias que no se van a cerrar en 30 días, pero que podemos dejar pendientes para asegurarnos de que esos puntos también sean un requisito de valor en la siguiente auditoría y poder asegurarnos de la mejora y de la implementación de estas correcciones para pues no quedarnos con el mismo pendiente cada auditoría como les comentaba al principio. Exacto, ya existe un poquito más de flexibilidad, sin embargo, esto no significa que con una carta compromiso nos vamos a poner con los puntos completos, sino que, ok, una carta compromiso y demostrar o justificar lo que sí se está haciendo en el momento para poder continuar con el proceso de certificación y demostrar la mejora continua. Por ahí alguien había levantado la mano, no sé si alguien quiera comentar algo o sea error. Creo que ya la bajó. Ok, bueno, igual de nuevo recordándoles, si alguien quiere levantar la mano a comentar, adelante. No están abiertos de momento del micrófono, pero si lo solicitan, les podemos dar acceso a su micrófono. ¿Cuánto tiempo hay del cambio de la versión? Fue el 11 de abril. Del 11 de abril de este año en adelante,
ya se formalizó para todas las deficiencias este requisito de mejora continua. Entonces, desde el 11 de abril, todas las auditorías tienen este requisito. Bien. Ok. Entonces, continuando con el mismo tema, ¿qué pasa si no las puedo completar en estos 30 días? Podemos agregar estas actividades adicionales. Aquí viene un ejemplo de sanitización. Ay, bueno, creo que tiene un pequeño error de dedo, pero bueno, sanitización. Controles operativos adicionales, a lo mejor incluir estos monitoreos que les decía a través del proceso para asegurarnos del control, aumento en las frecuencias, muy similar a lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Esto nos va a ayudar a tener evidencia de medidas de mitigación mientras podemos llegar a el control o el mayor control posible de estas deficiencias o estos riesgos identificados, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora les tengo entonces una pregunta. Si enviáramos una evaluación de riesgos como la que vimos hace un momento, más evidencia de todos los controles, por ejemplo, entrenamiento del personal, consideración de contrataciones para agregar puestos en el organigrama, etcétera, ¿eso podría ser una acción correctiva que podamos subir al sistema? ¿O le faltarían elementos? ¿O hace sentido que mandemos por ahí una estructura de documentación con lo que estoy comentando? Es decir, una evaluación de riesgos como la que vimos ahorita podría ser parte de nuestra acción correctiva. Sí, ¿verdad? Ujú, correcto. Bien. Ujú, parte sí, correcto. Bien. Entonces creo que ya por ahí se va esclareciendo un poquito más cómo podemos solventar las acciones correctivas. Si se puede hacer de momento, súper bien. Si no se puede hacer de momento, empezar a crear un plan a futuro para solventarlo o cerrar. Ujú, correcto, como dice por acá Alejandro, quedaría cerrada hasta concluir completamente, pero formaría parte de un sustento. Ujú. Nos dice Norma, si además lleva evidencia de acción, exacto, correcto, ujú, mejor todavía. Y esto se me hace más cuando no se cumplen en los 30 días. Sí, correcto, así es. Ujú. Mientras no se puedan solventar, pues más nos va a ayudar a sustentar una acción que va a tomar más tiempo. Así es. Ok, entonces ahora un pequeño recordatorio. Una carta de compromiso también puede ser, así es. Entonces, como pequeño recordatorio, ¿qué pasa si todo falla? ¿Qué pasa si no le hacemos caso a las acciones correctivas que nos dejó pendientes el auditor o que no hacemos caso a notificaciones que hayamos estado recibiendo del país destino, de la regulación, de la FDA? Aquí tenemos algunos ejemplos de qué pasa si esto no lo tomamos en serio. Recuperación de producto o rechazo en frontera. Espero que a ustedes no les haya sucedido, sin embargo, pues creo que todos sabemos que es exacto, una probabilidad si no tenemos suficientes controles. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. Ciclospora en cilantro, que como sabemos le cerró la frontera al cilantro en un estado de México y tuvieron que ahí implementar muchos más controles para asegurarnos de que esto no siguiera representando un riesgo. Fueron 546 casos reportados de acuerdo al Centro de Investigación de Enfermedades de Estados Unidos. En 31 estados, afortunadamente 0 muertos, pero 21 hospitalizaciones por ciclospora. La papaya también fue otro caso muy sonado. Aquí en este caso sí hubo muertes. Fueron 220 casos en 2017 y sabemos que es un brote que ha vuelto a suceder, ¿no? Posterior al 2017 ha habido también más momentos complicados para los productores de papaya por salmonela. Si escuchan un poco de ruido de fondo, una disculpa. Creo que no, pero sí, una disculpa. Muertes, como les decía, una persona perdió la vida por comer un producto contaminado y hospitalizaciones 68. Aquí, a diferencia del cilantro, sí hubo una recuperación de producto. En este caso, los productores de papaya sí tuvieron que regresar su producto a México para destrucción. O destruirlo en Estados Unidos, pero pues con el costo de Estados Unidos, ¿verdad? Bien, hepatitis A, creo que eso también ha sido algo muy sonado, especialmente para los que trabajan con berries. Fresa, en 2023 ha habido varios brotes o varios focos por ahí de contaminación.
3 hospitalizaciones, 9 casos reportados y 0 muertes. Ha habido más casos reportados, pero ha sido más difícil ligarlos a las fresas. Sin embargo, pues ahora sí que como estamos viendo aquí esta tendencia, es muy probable que hayan venido las enfermedades de hepatitis A reportadas relacionadas a este brote por fresa. ¿Sí? Entonces, yo creo que nadie de los que estamos aquí presentes queremos formar parte de estas estadísticas o de estos datos. De ahí la importancia de darle seguimiento a todos estos requisitos, tanto de la guía, de FISMA, de los asesores, etcétera, porque eso, en la medida de lo posible, nos va a mantener lo más posible alejados de una situación de estas que sea, pues ahora sí que de pérdidas millonarias o, como nos dice por acá Salvador, cierre de una empresa. Bien, por acá nos dice Luis Eduardo, creo que todos podemos tener alguna falla en nuestro análisis de riesgos, se realiza todo el plan, después de un tiempo vuelve a ver el problema, puede volver a hacerse un análisis y nuevo replanteamiento. Sí, no afecta a la inocuidad del producto, pero sí es una desviación de auditoría, no sé si me da a entender. Que a lo mejor nos vayamos dando cuenta que el programa necesite mejoras o fortalecimiento sin que necesariamente eso indique en automático un peligro potencial para el cultivo, ¿cierto? ¿Sí iba por ahí más o menos el comentario? Sí, correcto. Puede ser que tengamos áreas de mejora en nuestro proceso, pero que si los atacamos en el momento ideal, de manera preventiva, no va a representar un problema así de grave, pero nos va a ayudar a mantenernos alejados de estos riesgos o de estos problemas y estar más cerca del control o de la certeza de inocuidad. Así es. Bien. Ok. ¿Dudas, preguntas de esta diapositiva? Sí, excelente comentario de Joshua. Evitar la ceguera de taller. ¿Cómo podemos evitar la ceguera de taller? ¿Cómo podemos evitar confiarnos de que, pues mi producto es de bajo riesgo, mi producto nunca ha tenido brotes o alertas? ¿Cómo podemos evitar eso? Auditorías cruzadas, excelente Luis Eduardo, así es. Ujú. Hacer auditorías de segunda parte, pedirle a alguien o que otro departamento de nuestra propia empresa nos ayude a hacer estas auditorías cruzadas, los monitoreos, evaluación de otras áreas, referencias, bibliografías, asesoría. De hecho, hablando de bibliografías, me voy a salir de la presentación un momento para mostrarles otro documento que también es público, que también si gustan se los podemos compartir, nada más que lo soliciten al correo. Igual también por ahí los chicos de Beigi si nos pueden ayudar a volver a poner el correo para solicitar la información y se las compartimos. Tenemos este documento, este sí está en inglés, se los voy a deber porque no conozco una fuente que tenga esta información en español. Es de la FAO y es una referencia, si mal no recuerdo, del 2018 de los peligros biológicos más comunes en frutas y hortalizas. Y si nos vemos ahí nombrados, pues ya sabemos que somos de riesgo importante a considerar. Entonces me voy a ir por acá a la página que nos aplica. Aquí está. Nivel 1 de prioridad, sorpresa, ¿verdad? Los leafy greens. ¿Por qué? Porque son productos que no tienen cáscara, crecen a ras del suelo, son muy vulnerables a la contaminación, tienen mucha actividad de agua y además utilizan pues más o menos de agua en su producción, lo cual pues puede hacer que se prolifere o se promueva el desarrollo microbiológico. Entonces, ok, vamos a ver la tablita. Igual aquí también me puedo esperar un momento si quieren tomar una foto de la pantalla con sus celulares, adelante. De nuevo les podemos compartir la información, ya por ahí les pusieron el correo. ¿Cuáles son los peligros biológicos relacionados con leafy greens? Dígase espinaca, col, lechuga, cilantro, hablando del cilantro, perejil, se me fue el nombre, albahaca, etcétera. Aquí están. E. coli, salmonella, shigella, campylobacter, hepatitis A, norovirus, listeria, etcétera. Entonces ya si nos vemos aquí reflejados porque manejamos leafy greens, de entrada ya sabemos que pues tenemos que tener extra controles porque estamos en prioridad 1 de la FAO para mantener controles biológicos bajo control. Perdón, dije controles biológicos, peligros biológicos.
Nivel 2, sorpresa también, ¿verdad? Berries con hepatitis A, ciclospora, norovirus y también dependiendo del tipo de proceso, listeria, ¿no? Eso también viene mencionado en partes posteriores. Cebollín, también ha habido brotes de cebollín, ¿cierto? Ahí como que ya desde el 2008 la FAO estaba leyendo las cartas del futuro. Melones también, sabemos que han estado por ahí envueltos en brotes con salmonela, eh, germinados, tomates, zanahorias, pepinos, etcétera, ¿no? No nos vamos a ir a revisarlos todos, pero bueno, y aquí ya empezamos a ver que si estamos en esta lista o si estamos en la lista de FISMA, pues ya, de entrada sabemos que tenemos un riesgo latente a considerar, que estamos latentes a aparecer por aquí en algún recall si no tenemos buenos controles. Digo, no es por asustarlos, ¿verdad? Pero siempre es mejor, ahora sí que como dicen los anuncios del gobierno, más vale prevenimos. Entonces, más vale prevenir. Ok, bien. Entonces, si por ahí se vieron ilustrados con el documento anterior, ahora sí que ponerle más atención a lo que estamos viendo, no solamente el día de hoy, sino en todas las demás capacitaciones que ustedes tomen. Retomando la parte de las auditorías, ya dijimos que las auditorías son más que una calificación, son más que una inspección de una visita, de un día, son ahora sí que, como a veces decimos los auditores, son una foto de los 365 días del año y la idea es que eso nos ayude a mejorar todos los 364 días del año en los que no está el auditor ahí acompañándonos en nuestra operación. Bien, entonces, fases de las auditorías, pues como ya sabemos, la auditoría, ¿no? La visita en donde revisamos la implementación que tienen, encontramos no conformidades en dado caso de que aplique, lo dejamos como pendiente, tienen 30 días para definir su causa raíz, definir acciones correctivas o un plan de acción en dado caso de que, por ejemplo, no se pueda solventar al 100% como ya decíamos. Después lo enviamos a la plataforma para que tanto el auditor como el organismo de certificación pueda decidir si estas acciones correctivas son suficientes para continuar con el proceso de certificación. Por ahí puede ser que les haya llegado alguna notificación por correo de estimado Chuchito, Primus Auditing Operations identificó que hay una pregunta que no tiene acciones correctivas o que las acciones correctivas no están completas, se les va a abrir el sistema por 2 días más mientras estén en su plazo de los 30 días para que puedan complementarla y puedan continuar con su proceso de certificación. Entonces, el OC y o el auditor en este caso toma la decisión de aceptar o no las acciones correctivas y en dado caso de que no, como les decía, puede darse una segunda oportunidad en estos 30 días. Si no hay pendientes o no hay acciones correctivas por cerrar, se puede proceder al proceso de emisión de certificado. Ustedes ya después lo pueden compartir con su cadena de suministro y confirmar que ya tienen, digamos, esta garantía de que continuaron con su proceso y se cerró de manera satisfactoria y que puedan continuar con pues los tratos que tengan por ahí con sus compradores, teniendo esta, digamos, carta garantía o este respaldo de que todos los ejercicios que acabo de mencionar se realizaron en el último año y se concretaron. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ah, adelante, no vi la mano levantada. Edwin, adelante. Por ahí nos comentan que ya está disponible el micrófono. O no sé si a lo mejor fue error. Ah, ok. Bueno, de acuerdo, fue error. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Antonio Vázquez. Por ahí nos comentan también que ya tienen acceso al micrófono. Si Antonio quería comentar algo. O no sé si también fue error de Antonio.
Bueno, creo que sí, a lo mejor fue error. Si en algún momento quieren utilizar el micrófono, como les comentamos, nada más nos avisan, levantan la mano o escriben en el chat para que les puedan dar acceso. Error. Ok, de acuerdo. Bien, vamos a continuar. Ok, básicamente en tema de herramientas o información técnica, esto es lo que teníamos preparado para ustedes. Vamos a continuar con el uso de la plataforma o acceso a la plataforma para verificar o dar seguimiento a acciones correctivas. Esto puede funcionar para cualquier organismo de certificación, todos utilizamos la misma plataforma de Azul. Primero que nada, pues ingresar a la página de Azul, a la sección de Primus GFS, con nuestro usuario y contraseña para iniciar sesión. Por acá nos comenta Lina, para subir acciones correctivas son 30 días nada más, si no fuera aceptada la acción ya no se puede subir otra acción. Es correcto, es correcto. Puede ser que en algún momento haya situaciones extraordinarias en las que se dé 1 o 2 días más después de los 30 días, pero la idea es que las segundas oportunidades se den dentro de esos 30 días para que ustedes también puedan subir la acción correctiva en tiempo, que el auditor la revise y que también su proceso no se extienda más allá de los 45 días. Bien, ingresar usuario y contraseña como comentábamos. Estos dos menús de acá son básicamente casi que iguales. Podemos ingresar a la sección de acciones correctivas tanto de la parte superior derecha como de la parte central izquierda. Nos vamos a la parte de acciones correctivas. Ingresamos a las acciones correctivas, le ponemos el número de auditoría y o el número de organización para que nos aparezca, en dado caso de que hagamos varias operaciones, que tengamos varios campos, varias cuadrillas de cosecha y queremos subir de uno en específico, lo podemos buscar de estas dos formas. En este caso, nosotros a manera de prueba le pusimos que la organización se llama Prueba PAO MX y nos aparece aquí. Para este empaque, organización Prueba PAO MX, una puntuación de 89% y expira en el 16 de agosto del 2023, recientemente, y nos da la opción de subir acciones correctivas de los distintos módulos, del módulo SAIA, que es el módulo 1, y de los módulos de operación, en este caso de empaque, puede ser módulo 5, 6 y o 7. Entonces, podemos empezar primero con SAIA o podemos empezar primero con operación. Eso ya depende de ustedes, cómo tengan por ahí ya conformada la información. Aquí lo importante es darle palomita aquí, en este cuadrito que aparece en gris. Y le damos en ver archivos para cargar la información. Ay, creo que está un poquito recortado el texto de aquí abajo, pero bueno, dice abrimos las acciones correctivas y nos dirigimos, a ver archivos y nos va a aparecer una ventana secundaria en donde nos dice que no tenemos archivos adjuntos, pero nos da la opción de poderlos cargar. Ay Dios. Perdón, nos da la opción de poderlos cargar, los subimos y aquí en estos comentarios también tenemos que poner, pues estamos subiendo el análisis de causa raíz o estamos subiendo la carta garantía o el compromiso de la dirección para brindar el recurso, etcétera, ¿no? Ahí ustedes le pueden poner la explicación. Lo importante aquí es que una vez que estén listas las acciones correctivas y le pongamos enviar, estos cuadritos de aquí tengan la palomita para que al auditor le pueda llegar todas las evidencias de las preguntas que ustedes cargaron. Si no está la palomita, puede que no le llegue esta información al auditor más que de las que tienen la palomita, ¿ok? Igual pues pueden estar en contacto con sus auditores y confirmar, oye, te mandé la acción correctiva de tal pregunta, si no te parece o si te parece en blanco, para que nos comentes y la volvamos a enviar o que se puedan comunicar con el departamento de calidad. Bien, se suben las acciones correctivas y posterior a eso les debe de llegar un correo, 1, de que se subieron las acciones correctivas y 2, cuando el auditor ya las revisó, indicando si fueron aceptadas o no. Si no fueron aceptadas, es importante que contacten al departamento de calidad para solicitar, si están dentro de sus 30 días, que les vuelvan a abrir el sistema para volver a cargar información. Siempre que estén dentro de sus 30 días, están en su derecho de volver a abrir o de solicitar que se vuelva a abrir la plataforma para volver a subir la información o para complementarla. ¿De acuerdo?
Eso sí es un hecho, ¿no? Siempre que estén en sus 30 días pueden agregar más información. Estatus de una auditoría, mismo caso, ¿cómo podemos ingresar a revisar el estatus de la misma? Ingresamos otra vez con nuestro usuario y contraseña, nos vamos a la parte de historial de auditoría, vamos a poner el número de auditoría. Aquí se puede buscar de auditoría por auditoría o, como vimos en la imagen pasada, poner el nombre de la organización para que nos aparezcan todas las operaciones que tenemos. Pero si queremos buscar una sola, le ponemos solamente número de auditoría. Bien, ay, perdón. Acá abajo en el menú desplegable nos va a aparecer si ya está certificada, si ya se revisaron las acciones correctivas, aparece por ahí el recuadrito. Creo que por ahí no lo pusimos por tapar los nombres de las empresas. Sin embargo, ahí viene la información, ahí mismo pueden descargar sus certificados o pueden ver si el auditor ya la revisó o no, para conocer un poquito más el estatus de su proceso. No sé si haya dudas o preguntas hasta aquí. Creo que no hay preguntas. Bien, pues básicamente sería esto por el pequeño webinar que hicimos el día de hoy para todos. La idea es que ustedes puedan tener más recursos tanto para hacer sus acciones correctivas como para complementar los controles que ya llevan en su operación. En este caso, como les comentaba, ya nada más regresando a los recursos, estarían para compartirse la presentación con la mayoría de las diapositivas y los links de acceso a estos recursos o estas herramientas que son públicas para complementar por ahí sus acciones correctivas o su plan de inocuidad. Voy a ver si por acá no hay dudas o comentarios en el chat. Ok, todo claro. La grabación nos comentan que la van a poder encontrar en Facebook, por si por algo a lo mejor alguien de su equipo no alcanzó a tomarla. Y gracias Salvador y gracias Lina y todos los que están por aquí presentes. Les pusieron otra vez el correo por si necesitan la información. Ay, saludos Livier, un gusto saludarte. Digo, un gusto verte por aquí. Muy bien, gracias Juan Jesús. Ok, y gracias a todos. Pues bueno, ahora sí le cedo el micrófono a Edgar y agradecerles a todos este espacio en la mañana que se tomaron por aquí. Gracias a ti, Edith. Pues ahí estuvo poniendo mi compañero mi correo, que es donde pueden solicitarme la información. Ya ven que estuvo diciendo, Edith, además de las diapositivas, un material extra que nos va a hacer el favor de mandarnos. Por ahí lo pueden solicitar y se lo mandamos, o cualquiera de nuestras redes sociales también ahí lo pueden buscar si se les pasó el correo. Por ahí al final otra vez lo vamos a poner para que no tengan problema con eso. Por último, pues me gustaría darle este reconocimiento a la ingeniera Edith Ramírez. Me hacen el favor de proyectarla. Bellas from México otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Edith Ramírez por haber impartido el webinar Acciones correctivas en el esquema Primus GPS versión 3.2 con duración de 2 horas. Culiacán, Sinaloa, 2 de septiembre de 2023. Firma nuestro director, el licenciado Yorgo Gotsis Fontes. Pues muchas gracias, Edith, por la participación. Y aquí les voy a presentar un pequeño comercial. Los siguientes webinars que se vienen en el mes de septiembre. El próximo martes 5 de septiembre tenemos al doctor Mauricio Castelo de parte de FDA con este webinar brotes relacionados con terrenos adyacentes. Está también de parte de World Vision México, prevención y eliminación del trabajo infantil, el miércoles 13 de septiembre. Implementando la trazabilidad de alimentos y cumpliendo con FISMA 204 usando los estándares de GS1. O sea, este curso es sobre trazabilidad el próximo 20 de septiembre. Y el sábado 23 de septiembre, diseño y análisis de base de datos en Excel de parte de OptiPro. Por último, vamos a tener de nueva cuenta a una compañera de Primus Auditing Operations, la ingeniera Liliana Camacho Salazar, con el tema de tendencias globales en sustentabilidad. Pues muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a pasar una pequeña encuesta. Por favor, respóndanlas. Y por ahí les estamos poniendo los correos para que se comuniquen con nosotros. Hasta luego.
veggies from Mexico. Mexico's best produce.